Estimado docente, muy buenas tardes. El presente video es para complementar esta investigación que justamente hice con referencia al análisis del acto administrativo y la finalidad que justamente tiene esta ley del procedimiento administrativo general, ¿no? La LPGA, que es la ley 27444. Además, he analizado, y en este caso interpretado diferentes doctrinas, diferentes puntos de vista de básicamente tres autores que tienen prácticamente mucha semejanza entre sí, ¿no? Entiendo que el acto administrativo, pues, visto desde el lado jurídico, ya se entiende, pues, a los actos administrativos como los pronunciamientos, declaraciones de las instituciones públicas que justamente dentro de su ámbito del derecho público van a generar efectos en la esfera jurídica, ¿no? Junto con intereses, obligaciones o derechos de los mismos administrados en una situación determinada, a diferencia de los actos de administración interna. Entonces, en este caso podemos decir, pues, el término administración pública se identifica de modo tradicional con el Estado. De igual manera, podemos ver que en los diccionarios de términos jurídicos se menciona a la administración pública como el poder ejecutivo en acción con la finalidad de cumplir y hacer cumplir cuanto intereses a la sociedad tiene esta dentro de las actividades y servicios públicos. Es muy importante entender justamente a qué se refiere con esto del acto administrativo. Ya, por ejemplo, en el artículo 1, el título preliminar de la ley 27444 de la LPAG, dice: se entenderá por entidad o entidades de la administración pública al Poder Ejecutivo, incluyendo a los ministerios y organismos públicos descentralizados, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los gobiernos regionales y locales, a los organismos constitucionalmente autónomos, también a las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado. Con eso nos hace referencia, pues, que esta administración pública básicamente la ejerce el mismo Estado, ¿no? Entonces también nos hace mención de que dice, ¿no?, cuyas actividades de estas instituciones públicas se van a realizar en virtud de potestades, y finalmente las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa en virtud de concesión, delegación o autorización del propio Estado conforme a la normativa de materia. Entonces entendemos, pues, que estos actos administrativos ya son justamente estas declaraciones de las entidades implícitas que exteriorizan o se publica este acto administrativo, ya dando fe que es una declaración de la entidad, entendiéndose por tal, pues, que es un proceso de exteriorización intelectual, no material, que toma para su expresión y comprensión datos simbólicos, ¿no? Por ejemplo, como el lenguaje hablado, escrito y signos convencionales. Se entiende principalmente, yo he llegado a un análisis que, pues, es principalmente la voluntad declarada justamente por estas instituciones públicas en el beneficio del bien común, ¿no? Frente a los mencionaba a los actos de administración, que justamente hace mención donde dice, ¿no?, los actos de administración interna o material se diferencian del acto administrativo y en que este está referido solamente a regular su propia administración, su organización o funcionamiento, y que se retiene sus efectos exclusivamente dentro del ámbito de la administración pública, agotándose, pues, de esta manera toda esta órbita que incluye, pues, dichos supuestos de actos dirigidos a producir efectos indirectos en el ámbito externo de esta identidad, ¿no? Por ejemplo, en el numeral 1.2.1 del artículo primero de esta ley 2744 señala que son actos de administración los destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Ya en el artículo 7, mira, hace una mención muy importante donde dice: establece que los actos de administración se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios
y a los fines permanente de la identidad. Entonces esto nos hace un claro ejemplo que pues estos sí o sí tienen que ser emitidos por el órgano competente. Entonces estos actos de administración tienen que ser justamente emitidos a cargo del órgano competente. Tiene que haber competencia y su objeto debe ser física y jurídicamente posible. Entonces es muy interesante este análisis sobre el acto administrativo ya con las actuaciones administrativas, ¿no? Entonces, nada, docente, un gusto poder hacer este trabajo, y este es el video, pues, prácticamente resumen de este tema tan interesante que es el acto administrativo y las actuaciones administrativas y cómo cada una dentro de su propio marco y de sus propias reglas cumple funciones completamente diferentes, ¿no? Se entiende, hay una ligera similitud con los nombres, pero cada función de estas dos entidades, o de estas dos títulos son completamente diferentes.